Bienvenidos al podcast de CLG Medios. Información, análisis y conversación desde el sur de Chile. Multiplataforma y sin fronteras. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras que todos los miércoles nos sintonizan a través de los micrófonos de Musicop, Purrank FM y emisora enlazada. Soy José Manuel Baquedano, les doy la más cordial bienvenida en esta fría tarde a nuestro programa Hablemos Legalmente, que estamos muy felices porque estamos a panel completo con Víctor Pérez, el Bravo Nino, Felipe Jordán, Felipito para los amigos, Juan Carlos Claret, nuestro presidente en ejercicio del Colegio de Abogados, que anda un negro impecable hoy día. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas tardes. Hola, José Manuel, Juan Carlos, Víctor. Saludamos a nuestras auditoras y auditores en esta nueva edición de Hablemos Legalmente de miércoles 23. ¿Cómo estás, Víctor? Efectivamente, segundo programa que nos acompaña, así que fantástico. Muchas gracias, un saludo a todos, a todas los integrantes de este fabuloso equipo de comentaristas de la realidad jurídica y bueno, a toda nuestra audiencia desde luego. Felipe, José Manuel, Juan Carlos, un gusto nuevamente de verlos. Feliz de estar acá con ustedes. Muy bien. Bueno, yo me sumo también a los saludos. Un gusto en verlos cada miércoles y poder también a través de estos micrófonos compartir con todos quienes nos escuchan semana a semana. Así que está bien nutrida la agenda del acontecer jurídico, así que echémosle para adelante. Así. Yo solo quiero saber, Juan Carlos, ¿vienes de un entierro? No, quería hacer Steve Jobs. Por tu riguroso negro, ahí, muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno, sí, pues como dice Juan Carlos, ha sido unos días, bueno, pero ya no sorprende nada en este país con a este nivel que hemos llegado, digamos, de todas las noticias, cual una más impactante que otra. Tenemos varios tópicos y varios temas de interés que comentar y quisiéramos partir esta jornada viendo los aspectos jurídicos más relevantes de este caso, triste caso o circo, mejor dicho, que entre Gendarmería, el Poder Judicial, ¿no es cierto?, que se pasan la pelota unos con otros, posibilitó, en términos muy concretos, de que un peligroso sicario venezolano, ¿no es cierto?, no, colombiano, perdón, me parece, este famoso Osmar Alexandre Ferrer Ramírez, quien después se supo que no se llamaba así, y que su verdadero nombre era, aquí lo apunté, ya lo voy a tener por ahí. José Manuel Baquedano, se llamaba No, José. No. Dios me libre. Alberto Carlos Mejía. Ese era el hombre. Alberto Carlos Mejía. Bueno, como ustedes saben. Alberto Carlos Mejía. Uno como. Tiene nombre de autor del libro de García Márquez. Claro, algo así. Uno como abogado aquí queda bastante choqueado, digamos, y muchas veces cuesta entender estas situaciones que para muchos en un primer momento se pensó que era un error, una negligencia, algo inexcusable en todo caso, que llevó, vamos a recordar un poco la cronología de los hechos. Primero, decir de que se logró la captura y detención del famoso sicario del barrio Meix, que dio muerte a un conocido contratado por una remuneración, como todo sicario, ¿no es cierto? Dio muerte a un conocido empresario de dicho barrio santiaguino, ¿no es cierto? Y esto fue puesto a disposición de la justicia del juzgado de garantía pertinente a través de la fiscalía. Esto fue el 9 de julio pasado, cuando este hombre, en principio Ferrer Ramírez, fue enviado a prisión preventiva. La orden de ingreso fue emitida por la jueza titular del juzgado de garantía de Santiago, una señora que la verdad es que ha sido objeto de tan duros reproches, una señora ya, digamos, de la tercera edad, tiene 60 años, algo más de 60 años, que dio una orden de ingreso a las 20:17 horas en prisión preventiva. Y a los breves minutos, no más de 2-3 minutos, a las 20:25, dejó sin efecto esta instrucción debido a problemas con el RUT e identificación del imputado que figuraba con RUT 0000, por falla del sistema, digamos, o sea, no tenía RUT, ¿ya? Por lo tanto, no hay nada mejor que mandar un oficio, la magistrada, ¿no es cierto?, a Gendarmería disponiendo que se ha dejado sin efecto las medidas cautelares respecto del imputado Ferrer Ramírez Osmar Alexander,
identificado por cédula 0000, y dejando sin efecto claramente las medidas de prisión preventiva y se ordena la libertad en el acto. Y aparentemente acusan recibo. Ahí algo pasó que a las 20:28, todo esto con minutos muy, muy breves entre medio, el juzgado emite una nueva orden de ingreso a prisión preventiva de la misma persona. ¿Pero qué pasó? Que esa orden aparentemente se traspapeló, no sé qué enredo hubo ahí, pero lo concreto es que el 10 de julio este hombre fue dejado en libertad por gendarmería, sale tranquilamente caminando junto a dos personas, ¿no es cierto? Y se da la fuga. Lisa y llanamente se da a la fuga. Esto no se dio a conocer de inmediato a la prensa. Esto salió aproximadamente un par de días después, una semana después de este grave hecho. Y obviamente todas las vestiduras se rajaron, vinieron acusaciones recíprocas entre el Ejecutivo, aquel que ha dado a la cara ha sido el ministro de Justicia, ¿no es cierto?, que ha tomado parte activa en el debate defendiendo a Gendarmería, que pertenece a su cartera, ¿no es cierto?, que depende de su cartera, mejor dicho, y se inicia naturalmente una serie de procesos, digamos, de investigación criminal encabezado por el fiscal de la Fiscalía Regional Occidente de Santiago como titular de esta investigación, para establecer si hubo dolo, es decir, hubo una premeditación, digamos, de alguien que podría haber sido sobornado, mojado, un buen chileno, o como dicen algunos, coaccionado o intimidado, porque eso es lo último que se ha dicho, que algún funcionario judicial fue coaccionado por el cartel, ¿no es cierto?, este famoso cartel que ya ha hecho Zambi Canuta en todo el país, y que esa sería un poco la razón por la cual se fugó y se le dio libertad. Decir también a este respecto de que, como todas las cosas, ¿no es cierto?, los senadores y miembros de la Comisión de Constitución y Seguridad del Senado se abocaron a establecer que había fallado, ¿no es cierto?, porque aquí todos han tomado protagonismo, se han pasado la pelota de una manera bastante poco elegante, por decirlo bien suave, ¿no es cierto?, y los senadores que conforman esa Cámara digamos, esa comisión investigativa, invitaron al presidente de la Corte Suprema, al ministro Ricardo Blanco, para que concurriera a la comisión y, bueno, diera la versión desde el punto de vista del Poder Judicial. El ministro Blanco no estaba en Chile, o no estaba, no sé si no estaba en Chile, pero no estaba haciendo uso de algún tipo de permiso. Por lo tanto, por antigüedad, quien ostenta la presidencia es doña Gloria Ana Chevesich, ministra que no asistió a la comisión. Ella explicó que fue por un acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de los Ministros que tomaron la decisión de no asistir a la comisión y no rechazar la invitación, por cuanto ellos estiman, ¿no es cierto?, de que habiendo una investigación en curso, los canales oficiales para pronunciarse respecto a si hubo dolo, culpa, negligencia inexcusable, ¿no es cierto? Bueno, la fuente de la responsabilidad penal, que es el dolo, la culpa, ¿no es cierto?, la culpabilidad. Es el órgano competente que persigue delitos, en este caso la Fiscalía del Ministerio Público, y las decisiones judiciales que corresponden en su minuto al Poder Judicial en garantía y eventualmente después en un escenario, un juicio oral en el Tribunal Oral en lo Penal competente. Por lo tanto, la Corte Suprema rechazó la invitación de los senadores diciendo que esto estaba en una investigación en curso y que ellos no tenían nada más que decir ni que aportar al respecto, que sería la investigación la que diera los frutos y se supiera que falló. Esto no contribuyó a la armonía entre las instituciones y los poderes del Estado, ya que los senadores apuntaron sus dardos a la Corte Suprema con fuerza, diciendo que aquí no hay una actitud colaborativa de la Corte Suprema. El senador Moreira dijo que es reiterativo esto de que las autoridades de la Corte Suprema no participan en nada cuando se les invita, y muchos senadores en esa misma línea, aludiendo que hay una defensa corporativa de los ministros de la Corte Suprema hacia una judicial que sería la jueza de garantía que posibilitó esta triste serie en actual desarrollo. Se sabe que el sicario abandonó Chile por paso no habilitado, se supo que se encuentra en Colombia o en alguna parte de Centroamérica, ¿no es cierto? Y bueno, ahí el Ministerio Público tendrá que hacer su trabajo y se lo ubican e identifican, pedir las órdenes de arraigo pertinentes.
Sea como fuere, el caso es realmente patético, digamos, patético, y es una muestra más de que algo está pasando en las instituciones chilenas, algo muy malo está pasando en las instituciones chilenas. Primero fueron las Fuerzas Armadas con el tema de la droga, ya enquistada en los regimientos y en las unidades de la Fuerza Aérea, y ahora este temita del Poder Judicial. O de gendarmería, ahí se están pasando la pelota, como dije al principio. Por lo tanto, el común denominador, tanto en el tema de las Fuerzas Armadas, tanto en este actual tema que estamos comentando, es la droga, el crimen organizado y el cartel. ¿Cómo se llama este cartel que se me acaba? El cartel de... Este cartel, pues chiquillo, el... Sinaloa. No, Sinaloa son los mexicanos. Sinaloa son los que... Estamos todos ya con Alzheimer. El cartel de Juárez, tampoco, no, pues el tren de Aragua, pues hijito. El famoso tren de Aragua, que parece que tiene a Chile como una sucursal privilegiada. ¿Qué les parecen estos hechos tan complejos, mis queridos colegas? José Manuel, tengo una inquietud o duda. Es que la orden de ingreso, a ver, hay una audiencia en el Tribunal de Garantía. Y después de eso, bueno, la audiencia magistrado toma la decisión de someterlo a prisión preventiva. ¿Está bien eso? Le impone la prisión preventiva como que él hará la solicitud de cautelar más gravosa que pidió la Fiscalía y la concede. Claro, entonces, en la misma audiencia, yo me imagino que minutos después sale una resolución, una orden de ingreso a la cárcel o al recinto penitenciario. Así es. Llega el correo electrónico del tribunal, ahora todas estas cosas son por correo electrónico. Llega el correo electrónico y se va la orden de ingreso. Bueno, envía una orden de ingreso por correo electrónico, se da cuenta de que hay un error, entendible, da una orden de egreso. ¿De egreso? Claro, y después una nueva orden de ingreso Así es. Y todo esto con correo en fracciones de 2 a 3 minutos entre uno y otro. Entonces, yo me imagino que mientras se estaba dando esa orden de ingreso, el imputado estaba en el Tribunal de Garantía todavía. Es decir, me pregunto yo, o sea, mientras ocurría la primera orden de ingreso, la primera orden de ingreso, de una segunda orden de ingreso, eso el hombre pero estaba en el tribunal. El hombre ya estaba a disposición de gendarmería. En el tribunal. Yo entiendo que terminada la audiencia fue trasladado de inmediato a una unidad penal, digamos. Cuando esta persona llega a la cárcel, ya había salido la segunda orden de ingreso. Bueno, es raro, o sea, por mucho que uno pueda cuestionar al magistrado en este punto, fue un error que corrigió. Ahora, uno lo pudo haber hecho de otra forma. Todo el mundo dice, no, pero ¿cómo? Bastaba una resolución que complementara o rectificara la anterior, o una orden que rectificara o complementara la anterior. Suficiente con eso. Ahora, todos somos generales después de la batalla, pero hay en fracciones de minutos, o sea, o de segundos, ocurren estos tres actos de orden, digamos, judicial, de ejecutivo, digo, no. Así es. Entonces, efectivamente hay voceros, digamos, porque aquí han tomado mucho protagonismo el ministro de Justicia, que en realidad es el que más, de alguna manera, ha tratado de blindar a Gendarmería en esto, y ha dicho a Gendarmería de que Gendarmería cumple, no le corresponde cuestionar ninguna orden. Quizá ahí, pensando siempre desde el punto de vista de que no hay dolo, quizá el error, como tú más o menos lo señalas, Víctor, fue haber enviado esa contraorden o esa orden de ingreso. A lo mejor no había necesidad. O bien, dado que se trataba de un perfil muy peligroso, este sicario, hacerlo a la antigua, que el tribunal tome contacto telefónico con la unidad y le haya dicho, necesito que ustedes sepan que aquí hay una orden de ingreso, que se mandó una orden de egreso, pero únicamente con un fin de corregir un dato en el nombre del imputado, pero no quiere decir bajo ningún respecto que quede libre, pero tampoco hicieron eso. Porque la pregunta, ¿esta persona finalmente fue ingresada al recinto penitenciario? Afirmativo. Entonces, o sea, cuando la persona es ingresada, esos 3 documentos habían sido enviados por el tribunal.
O sea, yo me imagino que incluso esta persona todavía ni salía del tribunal cuando ya habían ocurrido estos 3 hechos, otros 3 actos. Primer ingreso, corrección y segundo ingreso. No, o sea, cuando la persona llega y la ingresan al recinto penitenciario, Gendarmería ya contaba con los 3 documentos. Eso no está claro en cuanto a los timings. Entiendo que el compadre ya estaba, pasaron algunas horas desde que ya estaba ingresado. Sí, como bien dice, la torpeza fue que se enviaran 3 documentos por separado. Orden de ingreso, después al ratito, déjese sin efecto, ¿no es cierto?, la orden de prisión preventiva, y 3 minutos después, nuevamente, orden de prisión preventiva. Debería haber salido un solo documento donde, respecto de la primera orden de prisión, se deja de constancia, qué sé yo, que para los efectos informáticos el nombre no es tanto, sino que es tanto, y claro, para efectos computacionales deja sin efecto, y abajito, reloj seguido, reitérese o, no sé, nuevamente se decreta orden de prisión respecto de el fulanito individualizado por el nombre como corresponde. Pero eso en un solo documento, ¿no? ¿Para qué diablos hay que enviar 3 documentos separados? Lo que pasa es que el primer documento dice ingrésese a Juanito Pérez. No, da el nombre. Claro. Después dice déjese en libertad a Juanito Pérez González. Y después dice ingrésese a Juanito Pérez Silva. Y ahí yo creo que porque la primera orden te decía ingréselo después de la libertad. Y llega esa persona e ingresa. Claramente la justificación para todas estas contraórdenes y todo este tema fue porque se quería rectificar el error de este compadre. Pero eso tampoco a mí me cuadra, porque resulta que ahora yo leo en la prensa que solo 5 días después de que lo liberaron, recién se aclaró el nombre real de este compadre. O sea, en ese minuto tampoco se tenía claridad respecto a cuál era su verdadero nombre. Y esa otra una de las críticas fuertes que ha hecho, Radio Bio Bio en este particular y Tomás Mochati, que destrozó, digamos, los protocolos. Dice que nos convertimos en un país de protocolos y de ausencia de protocolos, porque justamente el Poder Judicial dice estamos implementando un nuevo protocolo para que esto no suceda, cuando en realidad de muy antiguo está el tema biométrico de identificación, ¿no es cierto? O sea, hay mecanismos de identificación. A mí me ha tocado como abogado en un control de detención donde un imputado chileno nacional, digamos, llega con un carnet de identidad vencido, es carnet de identidad chileno, pero vencido. Gendarmería no lo acepta por el solo hecho de que tiene vencido el documento a que arribe al centro de detención y pide que antes se compruebe fehacientemente a través del sistema biométrico del registro civil que efectivamente el imputado Juanito Pérez es Juanito Pérez y no Pedro González, etcétera. Entonces, a mí me llama mucho la atención, y eso siendo un caso, digamos, bastante menos grave del famoso sicario que a todo esto a la sazón es un cabro de 18 años, digamos. Entonces, llama mucho la atención la secuencia de hechos. El fiscal a cargo de la investigación también ha dicho de que no descarta él ninguna hipótesis y me da la impresión que sus declaraciones están cada vez más en un nivel más, hay que entender que la fiscalía también su meta es acreditar la culpabilidad de la participación. Él habla, ya dejó hace rato. ¿Sí? Ojo que el tema de la verificación de identidad ahora está en manos del nuevo Ministerio de Seguridad, no está en manos del Poder Judicial. Buen dato. Bueno, si tampoco y el Ministerio de Seguridad. Claro, yo entiendo que también el registro civil tiene algo que decir a este respecto, en el tema de la identificación, digamos, el sistema biométrico del registro civil. Digamos. O sea, tienen que venir funcionarios del registro civil o hacerlo online, no sé, de la manera más rápida, para corroborar una identidad. Como quiera que sea el caso virotesco, digamos, si por donde se le mire es... que el tema pasa por otro lado, o sea, vuelvo a insistir, mandaron a Juanito Pérez González y después le dieron la orden de libertad a la misma persona y después dijeron ingrésese otra persona, porque es otro nombre. Mira, fíjate que... Otro nombre, entonces dijeron ingresamos a esta persona, después le dejamos libertad
y pasaban 2 horas, todavía no llega el otro imputado. ¿Qué pasó con el otro imputado que tenía que entrar a la cárcel? Yo creo que pasaron horas y horas esperando a esa persona. Es bastante, es como una comedia de equivocaciones. Es tan la cantidad de errores que se producen que esto es negligencia. O sea, a mí lo primero, yo tiendo a pensar eso, que es una gran negligencia. No creo que haya intención. O sea, está tan mal hecho que no. Ahora, si hubiera sido con intención de dejarlo en libertad, es demasiado elaborado como para tratar de encubrir la situación. Esa es la sensación que me da. Esa es la respuesta que nos tiene que dar el fiscal metropolitano Occidente. Juan Carlos. Sí, miren, frivolidad, según la RAE, es no darle la importancia que merecen las cosas importantes. Yo al comienzo pensé de que esto era un problema de frivolidad, una serie de eventos desafortunados que desencadenó, digamos, de que un sicario finalmente fuera al extranjero. Esa era mi postura inicial. Yo dije, no, miren, no creo que haya habido mala intención. Si estos problemas pueden pasar, son más habituales de lo que uno cree, existe la posibilidad. Pero hay un dato que no quiero dejar pasar. Este tipo no fue liberado desde el juzgado de garantía. Este tipo se encontraba en la cárcel. Y nuestra experiencia con José Manuel en temas penales, y esto lo tengo fresco desde comienzo de año sobre todo, una persona a la que conseguimos que se declarara o decretara la orden de libertad a las 11 de la mañana. Gendarmería lo sacó a la calle con la familia esperando afuera a este adulto mayor que necesitaba medicamentos, que reside en en Pucón, y conseguimos en Santiago la orden de libertad a las 11 de la mañana y sin embargo la familia lo pudo recibir recién a las 24 horas del mismo día. Lo habitual, y de hecho no era solamente él, sino que después de prácticamente 12 horas, Gendarmería mandó a la calle, ahí en Avenida Pedro Montt, Metro Rondizón y en Santiago, mandó a la calle a aquellos ciudadanos que la justicia dijo, decrétese la libertad. En este caso, al sicario lo sacaron de la cárcel en 15 minutos. Si eso no es tener preferencia, no sé qué es. En virtud de ese antecedente, yo cambié mi visión de los hechos. Dije, no, esta era una serie de errores, y después de eso me di cuenta de que no, es imposible, porque lo habitual es que en sentido estricto las personas sean liberadas, no sé, 3 de la tarde, 4 de la tarde. De hecho, cuando ese día estábamos liberando a esta persona, yo llamaba a Gendarmería y me decían, no, después de 6, porque después de 6 nosotros los liberamos. Perfecto. Y sin embargo, aquí en 15 minutos el sicario salió a la calle. Eso no es habitual. Y más aún... Efectivamente, que llama profundamente la atención, porque también hay que hacer notar que Gendarmería es un mundo aparte. O sea, sí, lo que pasa es que el común de los ciudadanos que no está familiarizado con el derecho penal o no ejerce en esa disciplina, el mundo carcelario es un mundo aparte, con una autonomía que impresiona, es decir, a tal nivel de que, el ejemplo que dio Junao, un juez de la República dice, póngase en libertad a un ciudadano a las 11 de la mañana, y 24 horas más tarde se cursa efectivamente la libertad, lo que podría motivar incluso un recurso de amparo, porque ahí se transforma en una detención ilegal, totalmente ilegal y arbitraria. No puede ser que por trámites internos de Gendarmería se demore una resolución judicial, más aún cuando afecta la libertad, ¿no es cierto? Aquí en sentido inverso. Aquí la orden dispuso por un equívoco judicial o no sé, una negligencia, eso lo tendrá que decir el fiscal, póngase en libertad al ciudadano, y en menos de 6 minutos el hombre ya estaba en la calle. Entonces, es cierto, da para pensar también, ¿no? Bueno, es una historia en desarrollo. Lo que queremos decir con esto es que a lo menos llama profundamente la atención la falta de acuciosidad, porque, repito, el país ya está habituado de alguna manera, y voy a decir tristemente mal acostumbrado o habituado, a ver todos los días en las noticias las masacres del Tren de Aragua, los secuestros, ¿cómo se llama esto? Las balaceras, ¿no es cierto? Las ejecuciones, etcétera. Entonces, si
aquí hay un enemigo del Estado, que es el Tren de Aragua. Todo el Estado, sin distinguir poderes públicos, todo el Estado en su conjunto tiene que combatirlo tenazmente con todos los medios que la Constitución y las leyes le otorgan. Por lo tanto, pareciera ser a lo menos incomprensible, o sea, no a lo menos, incomprensible derechamente, que un sicario tan buscado, digamos, de una organización criminal que tanto daño le ha causado a nuestra república, haya salido por la puerta ancha de Gendarmería relajadamente caminando, toma un Uber, toma un bus, llega al norte y de ahí por un paso no habilitado se va del país. Así, sencillo, se va. Pésima señal, pésima señal. Bueno, yo creo que con esto acotamos el tema. Todavía estamos sí a tiempo por si alguien tiene algún comentario final sobre este particular. Solo añadir que a propósito de la frivolidad, llama la atención que un subalterno de Gendarmería no le haya dicho a su jefe: oiga, jefe, ¿es real esta resolución que dispone la libertad de este tipo tan peligroso? A eso me refiero con frivolidad, como que no solo nos hemos acostumbrado a ver noticias terribles, como tú dices, José Manuel, todos los días, sino que además a naturalizar la frivolidad. Lo vemos en la diplomacia, lo vemos en el Congreso, ya vamos a conversar sobre eso en el segundo bloque, pero también lo vemos en algo tan habitual como es la misma pega, y a eso hay que ponerle un límite, hay que cortarlo, dijeran los clásicos, con tal cual el nudo gordiano. Eso hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo totalmente. Oye, Víctor, ¿tú nos acompañas al segundo bloque? ¿No? ¿O estás complicado? Yo estoy hasta acá nomás, por lo menos unos 2 meses, y yo creo que hasta la segunda semana de septiembre, los días miércoles a las 18:30 horas comienza mi diplomado que tengo, pero sí, desde luego acompaño hasta esa hora y después ya me integro en plenitud de tiempo con ustedes. Un gusto haberlos acompañado y que siga este fabuloso programa como siempre. Como lo partimos hace ya nos vemos 5 años. La próxima semana y con el resto de los auditores al retorno de los cortes comerciales. Con el resto de los auditores al retorno, efectivamente. Vamos entonces al primer bloque comercial y nos vemos en el segundo bloque. Estamos retomando con ustedes. Bueno, de vuelta con ustedes en esta segunda tanda de programa. Juan Carlos, Felipe está conectando ahí. Te doy la palabra a ti para que trate el tema. Oye, en el primer bloque como estoy conectado desde el celular, porque tengo problemas con mi computador, qué lío, entraba al chat y al querer regresar me salía de la aplicación, pero ya estoy manejando esta aplicación desde este dispositivo móvil, y en ese contexto, JM, comentar de que quería conversar con el panel lo que está pasando con los extranjeros en suelo nacional y el derecho a voto. El día de ayer, martes, en el Teatro del Lago de Frutillar, se dieron cita los principales precandidatos a la presidencia: Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast. Y hay un eslogan que no quise dejar pasar, que es Jara, la única chilena. Porque claro, los demás tienen ascendencia alemana. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque creo que estamos experimentando, a mi entender, un retroceso en un mínimo civilizatorio, que a diferencia de otras iniciativas, este retroceso, creo yo, lo está poniendo sobre el tapete la izquierda. La izquierda a nivel nacional e internacional fueron, enhorabuena, vanguardia en, por ejemplo, extender el derecho a sufragio a aquellos extranjeros avecindados que tienen ya la residencia y que después de ya tener la residencia definitiva podían optar a la ciudadanía. Y esto es una discusión que de tanto en tanto a nivel internacional, generalmente por la derecha, se ha discutido. Y yo pensé que esto lo iba a proponer la derecha, digamos, pero en territorio nacional ha sido la izquierda la que ha puesto en tela de juicio si es conveniente o no que los extranjeros ejerzan su derecho a sufragio de manera obligatoria o no. Incluso esto ha abierto la puerta a discutir si es que efectivamente deben tener o no derecho a voto. ¿Qué es lo que ocurre? El año 2023, cuando se hizo la reforma constitucional que estableció el derecho a voto obligatorio,
se estableció de que el derecho, o sea, el voto era obligatorio, más no tenía una multa asociada. Se estableció de que sería una ley orgánica la que establecería las multas asociadas a aquellos que participen en las elecciones parlamentarias y presidenciales. Esta es la primera elección parlamentaria y presidencial donde el voto es obligatorio y donde no tenemos una multa asociada. Es decir, las normas son obligatorias cuando hay una sanción. Si no hay una sanción, ¿de qué te sirve ir a votar o no votar si es que finalmente no hay ningún reproche? Entonces, esa es la discusión de fondo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que con calculadora en mano, los parlamentarios han advertido de que el voto extranjero se inclina mayoritariamente por la derecha, estando un 30% por José Antonio Kast. En ese contexto, el oficialismo ha enarbolado las banderas de corazón chileno, digamos, como digamos, haciendo referencia al corazón de Janet Jara, y por otra parte han tratado de dilatar la discusión respecto a si el voto, a los que no voten en esta elección obligatoria, van a tener sanciones solo los chilenos, todos los votantes, incluyendo los extranjeros, o no. En primer lugar, ¿qué cosas puedo decir? En primer lugar, me llama la atención que a 3 meses de la elección presidencial y parlamentaria, el Congreso, y particularmente con iniciativa del Ejecutivo, quieran cambiar las reglas del juego. No es sensato, no parece razonable que los mismos incumbentes sean los que van a cambiar las reglas del juego en virtud de la calculadora electoral, estando prácticamente encima de las elecciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un tema de derechos que creo que es importante resaltar, porque esto siempre lo cuento como anécdota. Yo en la universidad siempre fui contrario a que los estudiantes tengamos el derecho a elegir al decano, por ejemplo, o a o al rector, porque siempre pensé de que efectivamente los estudiantes tenemos un vínculo transitorio con la universidad, en cambio los profesores tienen un vínculo permanente y las decisiones que se tomen van a repercutir directamente en las posibilidades de ellos. Entonces, en una asamblea, yo expliqué por qué estaba en contra de la triste mentalidad, y un compañero de curso, no un compañero, digamos, sino me dice el Braulio, me dice, oye, Claret, me dice, pero ¿no consideras de que nosotros en Derecho estamos prácticamente 10 años en la universidad? Es decir, claro, no tenemos un vínculo permanente con la institución, pero dedicamos buena parte de nuestra vida a ella. Entonces, como para pasar sin trascendencia. Y creo que ese mismo argumento es lo que, en definitiva, lleva a la discusión respecto si los migrantes deben o no votar. Un migrante que puede votar no necesariamente tiene que estar nacionalizado. Tiene un vínculo territorial. Y como ese vínculo territorial ya pueden apostar a la ciudadanía después de 5 años, entonces se entiende de que una persona que ya está radicado acá, que tal vez tiene empresa, que quiere hacer una vida, las decisiones que tomen las autoridades del territorio nacional van a repercutir también en el quehacer, en la vida y las posibilidades de un extranjero. En ese sentido, me parece razonable que tenga el derecho a voto. E incluso estoy dispuesto a discutir si debe ser al 5º año o al 10º año. Estoy llano a la discusión, pero siempre y cuando partamos de la premisa de que sí se tiene el derecho. No así, y esto desde la universidad que soy, estoy en contra, de los chilenos ya me estoy ahí, me estoy despidiendo, que están en el extranjero, porque hay chilenos que son hijos de chilenos que nunca han venido a Chile o que no han venido a Chile en los últimos 20, 30 años y que sin embargo ejercen ciudadanía, porque un chileno que no tiene vínculo territorial hoy día se les quiere dar mayor derecho que, por ejemplo, un extranjero que sí tiene incluso familia acá en territorio nacional. Ahí la dejo. En tercer orden, estimado equipo, me dio una pena a propósito de esta discusión promovida por la izquierda, hoy día por la izquierda, pero la derecha constantemente igual da vueltas sobre esto cuando la calculadora no le favorece. Esto me recordó mucho Sudáfrica, el apartheid, que era este régimen de segregación contra el cual se rebeló Nelson Mandela. Era un régimen discriminatorio, repudiado internacionalmente, pero legal. Y el apartheid se fundamentaba en que, claro, como eran colonias de blancos en territorio sudafricano, la población negra que vivía en las tribus se le consideraban migrantes en las colonias, digamos, blancas. Entonces, claro, como ellos iban y venían todos los días, se dijo, oye, estas personas no tienen vínculo con nosotros, pues ellos son migrantes. Si vienen por el día y se van, después regresan a sus tribus.
Y por ese motivo, durante muchas décadas, 120.000 blancos tomaban las decisiones por sobre 60 millones de negros. Ese era el régimen del apartheid, el que fue legal, pero que se fundamentó, y después nos dimos cuenta del retroceso que eso significó, en virtud de una discriminación entre migrantes, es decir, estas personas no tienen vínculo territorial con nosotros. Me da pena de que un mínimo civilizatorio que costó muchas décadas y muchas vidas, digamos, asentar, como que es que finalmente una persona migrante que ya establece un proyecto de vida pueda tener injerencia en las decisiones y en el porvenir, hoy día sea precisamente la izquierda los que enarbolan las banderas de Chile y el corazón chileno para los chilenos solamente. Eso da cuenta de que la crisis de la política chilena es más profunda de lo que creemos y que da una rabia, aquí ya no da pena, sino que da rabia que los incumbentes a 3 meses de las elecciones quieran cambiar las reglas del juego en favor de ellos. Y el problema es que, claro, después la tortilla se puede dar vuelta y después con qué legitimidad van a sostener lo contrario. Y eso es lo que quería también compartir. Mira, a ver, en lo que a mí atañe, yo estoy totalmente de acuerdo en tu tesis, en tu planteamiento, ¿no? Cosa curiosa que estemos tan contestes, pero en este punto efectivamente estoy totalmente conteste contigo, muy de acuerdo. Primero que nada, por una razón de reciprocidad, el derecho comparado a todos los migrantes les da la oportunidad de vecindarse en el país que han decidido, que voluntariamente han decidido optar como segunda casa, digamos, por razones políticas, por razones económicas, por razones sociales, por las razones que sean. Y efectivamente a los 5 años, que es la regla general en el derecho comparado, se les da la posibilidad de ser actores vivos y protagonistas de los destinos del país que los ha acogido como migrantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, claro, desde luego que parece de toda lógica que tengan el poder y el derecho voto de decidir las autoridades según su agenda de vida, según sus proyectos personales, ¿no es cierto?, que pasa por las elecciones a nivel municipal, a nivel parlamentario y desde luego el primer mandatario. Por lo tanto, creo que ahí, desde un punto de vista del derecho internacional y de reciprocidad, es totalmente legítimo que tengan derecho a voto, como sucede, repito, en todos los países del orbe civilizado, al menos, y democrático. Así que en ese sentido, nada que decir. Triste también el papel, en este caso, de la izquierda, pero que tampoco es monopolio exclusivo de la izquierda, porque como bien acotó Juan Carlos Claret, también la derecha, con calculadora en mano, hace lo propio cuando los astros no se le alinean. En este caso, los astros efectivamente están alineados a la corriente más conservadora, por una razón muy sencilla, porque precisamente los migrantes venezolanos que hay en Chile, que son un porcentaje bastante alto, pero también colombianos, en fin, vienen huyendo de gobiernos de izquierda. Aquí todos los venezolanos que han llegado a Chile vienen arrancando de la dictadura de Nicolás Maduro y de un Estado tan intrusivo, ¿no es cierto?, tan totalitario. Por lo tanto, es dable esperar de que su voto no va a estar precisamente con la izquierda, y el comunismo, cuando ellos precisamente vienen arrancando del comunismo al progresismo. Dicho esto, creo que es de toda justicia, ¿no es cierto?, mantener el statu quo como lo hacen todos los países civilizados. Y claro, puede ser más cuestionable la otra cara de la moneda, en el caso de los chilenos que estén afuera, que ahí la izquierda sí lo fue con muy buen ojo, porque la mayoría de los chilenos que están en el extranjero fue porque después de un exilio voluntario, en muchos casos, que fue un exilio voluntario, en otros será forzado, pero hay un gran porcentaje que voluntariamente se fue del país, y que desarrollaron su vida en Europa, en países europeos mayormente, ¿no es cierto?, que les ha ido bien y que no quieren volver a Chile porque ya su vida completa está hecha en el extranjero y quieren votar, sin embargo. Entonces eso ya podría ser un poco más cuestionable. Eso es lo que digo al respecto. No sé si Felipe tiene algún otro comentario. Estoy con algún problema de señal, así que si me quedo pegado, me avisan. Sí, coincido. Es una vergüenza que por un tema de oportunismo se limite el derecho a voto de los extranjeros, es una cuestión que no corresponde. Y sí, es así. Oye, hay un tema que ustedes como hablan tanto, y me da no sé qué interrumpirlo, pero respecto del bloque anterior, una sola cosa que en realidad no alcancé a señalarla,
y a raíz de un programa que vi anoche, un reportaje hoy día en la mañana, no me acuerdo, pero en la televisión, unos periodistas hicieron la misma vuelta que se hizo este famoso sicario que arrancó por Arica, o no me acuerdo si fue Arica, Por Arica. Por Arica. Chacayuta, creo que es la salida, no me acuerdo. Sí, correcto. Hicieron el mismo ejercicio para ver qué tan fácil podía ser salir del país sin que alguien te controlara. Y efectivamente, ahí se dan de que, obviamente, ese es un paso que no está habilitado, por lo tanto, o sea, no está habilitado en la noche, qué sé yo, no sé a qué distancia estará la aduana, y están los militares. Y como hay, habitualmente hay un flujo que está tratando de ingresar de gente, entonces a los tipos los paran y le dicen, señor, ¿sabe que no puede entrar? Dese la vuelta por aquí y salga de nuevo. Y resulta que todos los tipos que están en Chile y que quieren salir se meten en la colita de esos que van saliendo y salen. Y nadie te dice nada. Bueno, de hecho ahora estaba viendo en Instagram un noticiario, salía ahí que el taxista, el chofer de aplicación que llevó hasta la frontera a este tipo, al sicario, reconoció de que vio que militares, ¿no es cierto?, habían parado y habían hablado con este tipo. O sea, claramente le tienen que haber preguntado cuál es tu nombre, le tienen que haber inventado el nombre falso que tenía, identidad no tengo, y chao. O sea, control, huevo. Entonces ahí decían que en realidad tenemos un problema serio de permeabilidad en la frontera, y tanto para entrar, o sea, todos estos tipos, estos sicarios, todos estos pungas entran, como Pedro por su casa, y peor aún salen después de cometer un delito, ¿no es cierto? Llegan y se van. Eso es lo grave. Así es, pese a que la ministra de Defensa salió ahí diciendo que las Fuerzas Armadas no hacían labores de cuidadores o no sé qué cosa. No, si en realidad no le corresponde, no tienen, los militares, qué sé yo, no tienen por qué estar controlando identidad, si no tienen cómo controlar eso, ¿te fijas? Claro. Es lógico. Pero en todo caso se comprueba que el control es sumamente laxo, es sumamente livianito, y esa es la razón por la cual hay tanto. El tema es que vengan migrantes a producir, a trabajar bien. Afortunadamente, un gran porcentaje. Lo que pasa es que es un tema que no es tan así, o sea, es así, pero lo que estamos hablando de los militares, si el militar ve que un tipo viene de dentro de Chile, no que viene de afuera de Chile, que está en el territorio chileno y está tratando de salir, le voy a decir, señor, usted no puede salir, espere, tiene que salir por aduana. Se fija, no puede, y Policía Internacional, Migración, usted no puede salir por acá. Y esa pega sí los militares la pueden hacer. ¿Te fijas? Nadie te está diciendo que el militar le controla la identidad. Decirle, señor, devuélvase y salga por donde corresponde. Coincido. Bueno, dicho sea, te corresponde a ti el siguiente tema en análisis. Sí, no, un tema que también ha estado en boca de todos es el tema de la salida del director de Servicios Puesto Interno, Echeverry, por el asunto de las contribuciones, ¿no es cierto? Me imagino que la mayoría ya sabrá de que le pidieron la renuncia, y renunció finalmente porque él que era y que estaba, ¿no es cierto?, ya a la luz pública por la controversia de las contribuciones. Ahí espérate que te perdimos un poco. En cuanto al Congreso, Felipe, para efectos de que explicara cómo. ¿Me escuchan, no? Ya. Yo te sugiero que cortes tu cámara. Escúchame, corta tu cámara y quédate con el audio nomás, para que mejore la señal. Te voy a hacer caso, Paco. Ya, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí te escuchamos bien. Ya, y el tema es que la controversia por cómo se estaba determinando, ¿no es cierto?, los reavalúos de las propiedades, porque en el fondo todos los expertos decían que esto era una cuestión muy oscura, muy gris, ¿no es cierto?, no había nada claro, y las contribuciones realmente de las propiedades urbanas estaban, de ciertas comunas que son las más caras, estaban subiendo demasiado. Bueno, y después de eso, y después de reconocer que realmente había como una oscuridad en eso, y que se iba a aclarar a contar de enero, se descubre, o se hace a raíz de un reportaje de canal, creo que de Televisión Nacional, se descubre de que este caballero tenía una propiedad, o tiene una propiedad en Paine, y resulta de que tenía informada solamente una casa, se construyó una segunda casa, con una piscina, respecto a la cual no pidió permiso de obra, por lo tanto no tenía recepción, porque en definitiva todos los antecedentes, cuando uno se construye una casa nueva, tiene que pedir el permiso, y la municipalidad la recepción, y cuando tiene la recepción, la MUNI envía sus antecedentes al Servicio de Impuesto Interno, y ahí se genera el catastro de la casa. Entonces,
Y esta casa se la construyó hace 15 años, 15. Entonces, después cuando le empiezan a preguntar, vienen las explicaciones que son bien absurdas y ahí uno se da cuenta de que mejor cuando ya metió la pata quédate callado. O sea, tratar de justificar lo injustificable es donde empiezan los bochornosos. Y él dijo, no, lo que pasa es que en realidad yo en esa época estaba en otra cosa, estaba trabajando a control remoto, o esto lo hicimos a control remoto, y en realidad cuesta tanto, en realidad cuando uno se construye una casa cuesta tanto pedir los permisos y todo, que en realidad si es por eso nadie se construiría o ampliaría su casa. Mira la respuesta. Sí, fue bastante infantil la respuesta para la autoridad. Mala. Entonces, y que además dijo que los antecedentes los había enviado hace mucho rato al Servicio de Impuesto Interno, y esta gente, dice como si él perteneciera a otra institución, me decía que no estaba en ningún lado, después me dicen que se perdieron mis antecedentes junto con 60.000 cartas más. Fue divertida esa vida de esta gente. A mí también me llamó la atención eso cuando él era el director, digamos. Director, claro, es como bien carepalo. Bueno, y es una caída mala porque este un gallo no es un venido, o sea, no es un tipo que no, pues Echeverri tiene una trayectoria. Ni mucho menos. Yo estuve viendo su currículum. De partida es un tipo ya que tiene sus años, tiene 77 años. Se ve más joven, fíjate, yo no hubiera dicho que... Cabecita de ajo, pero sí, uno podría pensar que era más joven. Y el tipo tiene una trayectoria. De hecho, desde los albores del retorno a la democracia, él ya había sido director del Servicio de Impuesto Interno del año 90 al año 2002. Después fue ministro de Obras Públicas y después, ¿no es cierto?, fue presidente en otro periodo, no sé cuál, no me acuerdo, del Banco del Estado. O sea, el tipo tenía, ¿no es cierto?, una trayectoria pública. Una trayectoria pública importante. Entonces, caerse en esto hay que ser bien carepalo. O sea, es una torpeza, más que carepalo, es una torpeza. Y si tú fuiste... Y sobre todo, además, Felipe, que yo entiendo que el país está en un debate todavía con el tema de las contribuciones, que ha sido muy, muy criticado por actores de la sociedad chilena, no solo por empresarios, sino que también por gremios profesionales en cuanto al alza sostenida y considerable de las contribuciones por primera, segunda, tercera vivienda, digamos. O sea, porque Echeverri impulsó en armonía con la política intrusiva en materia de tributaria, ¿no es cierto?, de obligación tributaria, que ha propiciado el gobierno de Gabriel Boric. Echeverri ha sido el principal artífice en este control, digamos, y chequeo cruzado de información de impuestos internos, no solo con las contribuciones, sino que también con impuestos a la renta, en fin. Pero en el tema de las contribuciones hay una crítica muy grande porque resulta que, especialmente para gente de la tercera edad, que ya están jubilados, que viven de una pensión, que en Chile no son de las mejores, como se sabe, y tienen que pagar contribuciones. Entonces, en todo este debate, donde la oposición ha criticado mucho al gobierno en este sentido, el director de impuestos internos debuta con este numerito que a la postre hizo, digamos, y renunciando, porque entiendo que él renunció a la prescripción. Él decidió pagar lo que debía y lo pagó computando todos los años desde que construyó hizo esas ampliaciones, hizo esas mejoras. Esa parte no la tengo clara, pero era como lo mínimo. Voy a seguir el colmo que ahora empezar a pedir la prescripción de los años anteriores al tercero, o sea, de los primeros 6 años. De los primeros 6 años, claro, porque son 3 años que tú puedes alegar la prescripción. Pero él decidió... Y con respecto a lo que tú decías, que efectivamente es así, porque él dice, oiga, señor, sabe que hay tanta gente que reclama, y primero dijo, mira, ¿quiénes son los que reclaman? Es el 20% de la gente, de los más ricos. Después, en otra entrevista tuvo que desdecirse, si no, me equivoqué. Lo que pasa es que solamente el 20% de los propietarios de viviendas en Chile pagan contribuciones. El otro 80% están exentos del pago de contribuciones. Quise decir eso. Y después, respecto de las personas con tercera edad, qué sé yo, que están pensionados, que no están trabajando, que tienen casas, por ejemplo, en Santiago, que son las comunas más caras, que son Vitacura, Las Condes, Peñalolén. Lobanechea, no Peñalolén. Que tienen propiedad en esas casas y no tienen cómo pagar. Efectivamente, él decía, bueno, esto no es un problema de servicio de impuesto interno, esto es un problema social. Bueno, no deja de tener razón, pero eso no significa que, en todo caso, no es resorte de ello. El Congreso, ¿no es cierto? El gobierno debería promover, o el Congreso, ¿no es cierto?, algún tipo de medida para estos caballeros, la tercera edad, ¿no es cierto?, que están en estas situaciones de generarse una rebaja en el pago de las contribuciones. Así es, a lo menos. Ahora, bueno, en todo caso, con todo yo encuentro que fue noble
ya cuando la embarrada estaba hecha, si tú quieres, pero por lo menos ya haber renunciado a la prescripción, haber pagado todo lo que correspondía, bueno, es una señal transparente dentro de todo, digamos, de buena fe. Claro, transparente porque si el caso se hizo público, si no, no, la transparencia al diablo, si no aparece ese reportaje todavía. Sí. No todavía, sino que el tema habría pasado sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria, sí, efectivamente. Bueno, pero de todas maneras el hombre se le cursó la renuncia. No, pero como digo, o sea, lamentable un tipo que llevaba ya 30 años de trayectoria pública, a los 77 años salga del servicio de esa forma, es como sí, la peor forma de salir. Es triste, efectivamente. Juan Carlos, ¿algo a acotar sobre el particular? Dos cosas. Lo primero, esta persona, yo creo que tenía ese flanco abierto desde mucho antes y que ya sea funcionarios a los que él sumarió o no descarto que haya sido algún encargo del crimen organizado. No nos olvidemos que en el último tiempo este tipo lo que quería hacer era intervenir particularmente las cuentas y sobre todo el movimiento del dinero en efectivo en Barrio Meix. Entonces, no, con eso no lo voy a disculpar porque yo tengo la peor opinión de él, pero sí me consta... ¿Por qué tanto, Juan Carlos? ¿Por qué tanto? Ahí voy a explicar, pero sí, no quiero ser ingenuo y pensar que durante 9 años las autoridades no lo sabían y curiosamente ahora despertaron, así como, oh, sí, esta persona tiene que salir. Yo creo que hubo una pasada de cuenta o una vendetta respecto al timing. Y qué tragedia que esta persona haya querido pasar desapercibido en todo este tiempo. Pero bueno, tiene que asumir su responsabilidad, aunque asumir esa responsabilidad signifique tal vez dilatar, ponerle el cascabel al gato a la ruta del dinero en el crimen organizado. Lo segundo que quiero señalar es que se me olvida el nombre de esta persona, es Javier Echeverri. Javier Echeverri, no recuerdo si era Fernando Echegaray. Entonces, Javier Echeverri. ¿Por qué tengo una mala impresión de él? Tengo una mala impresión de él porque respecto a la nueva tasación que se le hicieron a los inmuebles, el reclamo no de los más ricos, sino de gente sensata que con esfuerzo y sin ayuda del Estado ha alcanzado sus cosas. Hoy día arbitrariamente y en base a información falsa le están cobrando más. ¿Para qué? Para tapar el hoyo del mal gasto de las platas públicas. Al mismo tiempo, coordinado con esto, yo me considero un adulto joven que, al igual que muchos de mi edad, 32 años, que no tenemos un patrimonio heredado, que no tenemos todavía patrimonios a nuestro nombre o bienes a nuestro nombre. Todos los meses nos sacamos la mugre trabajando, incluso fuera de jornadas laborales, porque lo que nos interesa es proveer a la familia. Y quienes ejercemos, por ejemplo, la profesión de abogados libremente, no como funcionarios o como trabajadores bajo contrato privado de trabajo, nosotros no tenemos piso. Tampoco tenemos techo, es verdad, pero tampoco tenemos piso. Y todos los meses son una conquista. ¿Y cómo aseguramos nuestra conquista? A través de boletas de honorario. Boletas de honorario que por ser independientes los bancos nos castigan. Si usted es trabajador, si usted es subordinado, los bancos lo miran con buenos ojos para un crédito hipotecario. Pero si es independiente, ya usted no aspira al 90% de cobertura o al 80%, sino que está aspirando al 70 o 75% de cobertura, debiendo dar un pie mucho mayor. ¿Por qué? Porque como es independiente, no tiene garantizado el que todos los meses tenga un ingreso permanente. Y eso me parece, digamos, lógico, pero es, por otra parte, cruel para quienes estamos comenzando. En segundo orden, quienes somos independientes tenemos que pagar cada año un PPM o un pago provisorio mensual que hacia el 2028 va a ser equivalente al IVA. Es decir, si yo recibo 1 millón, el 20%, es decir, 200.000 pesos mensuales se me va al Estado. ¿Y el Estado qué nos entrega? El Estado todavía no es capaz de saber quién quemó el metro, el Estado es el que libera a los sicarios, entonces ¿por qué el Estado hoy día nos viene a sacar un mordisco tan importante? Y en tercer orden, mientras a nosotros nos castigan si es que un mes no nos atrasamos con el PPM,
si es que todavía no podemos pagar el impuesto a la renta, entonces a nosotros nos castigan. Y a Javier Echeverry, que durante 9 años, de hecho, paréntesis, si usted no ha regularizado la propiedad que amplió o el negocio que amplió, le caen las penas del infierno. Si usted no paga su patente, las penas del infierno. Si su propiedad no está regularizada, en la ampliación le van a demoler su construcción. Y a Javier Echeverry, durante 9 años, el servicio hizo la vista gorda. Si él no lucró del servicio público, si él no lucró del servicio de impuestos internos, ¿qué fue a hacer? ¿Qué hicieron los gobiernos en los que esta persona fungió como encargado del servicio de impuestos internos e hicieron la vista gorda a supuestas solicitudes de regularización? Si él no abusó de su posición, si es que él no instruyó a sus subordinados de que no regularizaran la propiedad, porque, ojo, en 4 horas se solucionó el problema, desde que Constanza Santamaría tomó contacto con él. En consecuencia, me cuesta creer en la honorabilidad de una persona que durante 9 años nos mantuvo engañados, mientras muchos estamos recién comenzando, muchos adultos jóvenes, que tenemos que decidir si es que pagamos lo que el Estado nos cobra o seguimos dando de comer y poner pan en la mesa cada semana. Entonces, eso es lo que me da rabia y me indigna de esta situación. No, fuerte tu comentario, pero te encuentro toda la razón. Efectivamente, el Estado está tomando una política que era esperable. A todo esto un gobierno de izquierda era esperable que Boris lo dijo en su programa. Lo mismo que la ex ministra Jara y actual candidata Janet Jara. La izquierda dura y el progresismo, porque el Estado no produce nada, el Estado solo gasta, por lo tanto le va a seguir quitando plata a quienes producimos. Como te digo, yo concuerdo contigo, uno paga los impuestos porque tiene que hacerlo, evidentemente, con ese sabor un poco amargo de saber en qué se están yendo los recursos que tú le pones al Estado para que el Estado funcione, cuando el Estado no te da las prestaciones que tú esperas. Seguridad, partamos por la prestación más básica del pacto social, desde la época de Hobbes, digamos. ¿Qué le piden los hombres al Leviatán, al Estado? Seguridad. Y por la seguridad claudican sus libertades, se las entregan. En fin, es un tema importantísimo, concuerdo con tu testimonio totalmente y bueno, pero se nos fue la hora, ya el próximo miércoles podremos seguir en este y en otros temas más, así que gracias por compartir. Felipe, buen tema pusiste a la palestra. Hay un solo tema que no comparto con Juan Carlos, cuando dice que él se considera adulto joven. Hace rato ya que dejaste de ser adulto joven. Hasta los 25 años era adulto joven, ya eres un adulto viejo, hediondo y peludo, así que... Oye, soy joven, claro, todavía. Para marcar una diferencia con el panel. Claro, no era necesario. Ya, mis queridos amigos, estamos nuevamente con ustedes, auditores y auditoras, el próximo miércoles, si Dios quiere. Un abrazo fraterno, que tengan un lindo término de semana y ojalá venga la lluvia y se acabe el frío. Que estén muy bien, me despido de ustedes. Este fue el podcast de CLG Medios. Nos vemos en el próximo episodio, aquí o donde tú estés. Disponible en clgmedios.cl, redes sociales y en nuestra app.